Presidente de los Estados Unidos mexicanos. Muy buenos días, amigas y amigos. Señor licenciado Guillermo Padres Elías, estimado amigo, gobernador del estado de Sonora, muchas gracias por su hospitalidad, por sus palabras. Licenciado César Horacio Duarte, gobernador del estado de Chihuahua, muchas gracias por darse una vuelta hasta acá para este importante evento. Lo mismo saludo al doctor Marco Antonio Adame Castillo, gobernador del estado de Morelos también, y al licenciado Mario López Valdés, gobernador del estado de Sinaloa, todos amigos y comprometidos en este gran proyecto, déjenme calificarlo así, del cambio estructural del mercado del gas natural. Saludo también a muchos invitados que tenemos hoy, al diputado Felipe Cantú, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, al ingeniero Jaime de la Rosa, presidente de la Asociación Mexicana de Energía, y le agradezco mucho, ingeniero, sus palabras. A nuestro amigo el señor Carlos Romero de Champs, líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Desde luego al licenciado César Adrián Lizárraga Hernández, presidente municipal de Guaymas. También saludo con aprecio a los comisionados de la Comisión Reguladora de Energía aquí presentes, al doctor Barnés concretamente, gran científico mexicano y los expertos en materia de energía en el país. A todos los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad aquí presentes también los saludo con afecto y les pido transmitan un saludo a don Víctor Fuentes. Sé que están ahora en reunión del SUTERM, pero con aprecio para todos. También hay trabajadores de Petróleos Mexicanos aquí presentes, a todos ustedes, amigas y amigos, legisladores sonorenses también, que están aquí. Muy buenos días a todos ustedes. Pues qué gusto estar en el puerto de Guaymas nuevamente. Estuvimos aquí, creo que en ocasión de la inauguración del muelle adicional que se construyó para recibir cruceros en este bellísimo puerto, en otra ocasión conmemorando algún día de la Marina, y desde luego pues impulsando obras de infraestructura y proyectos en los que hemos trabajado codo con codo con el gobernador Guillermo Padres, al que le agradezco sinceramente pues su generosa entrega a los sonorenses y también pues el apoyo, el entendimiento y la coordinación que hemos podido tener. Como ustedes saben, amigas y amigos, yo he sido secretario de Energía y tuve oportunidad de entrar un poco más a estos temas, y por eso con toda convicción les puedo decir que este proyecto, desde el cambio estructural en el mercado de gas natural, será uno de los factores más importantes para dinamizar la economía, la competitividad del país y también el bienestar de las familias mexicanas. ¿Por qué razón? Porque el gas natural es un energético más limpio, de alta eficiencia, de menor impacto al medio ambiente que otros combustibles, y ahora sí que, por si fuera poco, más barato ahora que otros combustibles. Por ejemplo, más barato que el gas LP, que se consume en los hogares, que aunque la verdad el gobierno está subsidiando pues casi la mitad de todo el gas LP que consumen las familias, el gas natural es más barato que el gas LP. Es más barato que el combustóleo. Aquí los tapa la pantalla, pero si se asoman un poquito, la planta de CFE que está en nuestra espalda, pues todavía tiene su chimenea, su chacuaco, digamos, ahí, echando un humo blanco, que aunque se ha reducido los niveles de contaminación, la verdad es que el gas natural, cuando impulsa este tipo de empresas, de fábricas, de generadoras, pues es un gas mucho más limpio. Es un gas que no tiene los efectos de toxicidad o de contaminación que tienen otros combustibles. Es un gas más seguro. Incluso en la casa, de uso doméstico, en la casa de todos ustedes, en mi casa personal, en la Ciudad de México, usamos gas natural también. ¿Por qué razón? Pues porque yo creo firmemente en la capacidad del gas natural. El gas LP, por ejemplo, el gas butano, es un gas que se condensa más abajo a la hora que se escapa, digamos,
y es más explosivo. En cambio, el gas natural se dispersa mucho más fácil y es menos peligroso. Ustedes pueden preguntar en cualquier ciudad que tomen donde hay gas natural y gas LP, el número de accidentes de gas LP contra el número de accidentes con gas natural es infinitamente mayor. La explosión de los tambos de gas, los incidentes relativos a quemaduras, en fin. Pregúntenle a los bomberos de muchos lugares donde se usan ambos, y el gas natural es más eficiente, más limpio, más barato, más seguro, es sustancialmente mejor. Ahora, ¿por qué es bueno también para la economía y la industria? Pues por muchas razones, pero una fundamental es que, muy esquemáticamente digamos, que hay dos tipos de economías regionales: las que tienen gas natural y las que no tienen. Las economías regionales que no tienen gas natural pueden ser muy activas, pero son actividades tradicionales. Son, por ejemplo, agrícolas, como es el caso de Sinaloa, como es el caso del sur de Sonora, Obregón, Navojoa, pero no tienen industria pesada. Si acaso tienen agroindustria y algunas manufacturas intensivas en mano de obra, maquilas, por ejemplo, como las que hay aquí en Guaymas, pero no tienen industria, por ejemplo, metalúrgica, no tienen industria de acero, no tienen industria de vidrio, no tienen petroquímica, no tienen, en fin, automotriz, muchas que se derivan. De hecho, la gran diferencia entre Hermosillo y todo el sur de Sonora, aquí mismo en este estado, es el gas, que llega hasta Hermosillo, que permite tener empresas tan importantes como la Ford, por ejemplo, y otras empresas que hacen un desarrollo totalmente distinto. De tal manera, amigas y amigos, que este proyecto consiste en llevar gas natural a una gran cantidad de partes del país que no tenían gas natural, entre otras aquí a la ciudad de Guaymas, a todo el sur de Sonora, a Sinaloa, a Morelos, a Zacatecas, a Chihuahua, al sur de Chihuahua, en fin, con lo cual vamos a cambiar la dinámica de las economías regionales. A pesar de todos sus beneficios, amigas y amigos, el gas natural todavía es muy poco usado comparado con el tamaño de nuestro país por varias razones. ¿Por qué razón? Porque primero tenemos una red muy limitada de ductos. El gas natural llega hasta donde llega el ducto, hasta donde llega el tubo. Cosa hasta hace muy poco cierta, empezó a cambiar en el mundo cuando el gas natural se empezó a poder transportar por barco. ¿Cómo se le hace? Pues se congela el gas natural a muy bajas temperaturas, eso lo convierte de estado gaseoso, válgame la redundancia, estado líquido. Hecho ya líquido, ocupa menos espacio, se transporta en barcos, y cuando llega al lugar de destino, pues se vuelve a calentar y se vuelve a expandir. Eso cambió el gas natural. Una tecnología más o menos semejante es la que ha comentado el secretario de Energía y el señor gobernador. Hasta hace muy poco era imposible que el gas natural se pudiera condensar a tal grado que se metiera en tambos pequeños. Pero ahora se va a poder transportar a través de pipas especiales que van a permitir llevarlo a lugares donde no hay ducto temporal o permanentemente. Este transporte de gas natural sobre ruedas es una verdadera novedad tecnológica que nos va a permitir avanzar en la distribución de gas natural. Pero sigue siendo lo fundamental que haya un ducto, que haya un tubo hasta donde llevar el gas natural. Y miren ustedes, desde 1995, año en el que se cambió la legislación para permitir que los particulares pudieran construir ductos de gas natural, el crecimiento de los ductos fue de más o menos 1.1% anual de longitud. Sin embargo, la demanda por gas natural en el país creció más de 7% anual. Es decir, mientras pasaba el tiempo, México se fue quedando rezagado y rezagado y rezagado
por la falta de gas natural. 2, faltaban estímulos, incentivos para la inversión en infraestructura. A pesar de que se había reformado la ley, esto no fue una motivación económica suficiente, lo que derivó en que prácticamente Pemex era el único que invertía en ductos y en algunas ocasiones la Comisión Federal de Electricidad. Y 3, algo muy importante, amigas y amigos, el precio del gas natural estaba asociado hasta hace muy poco al precio del petróleo. ¿Qué quiere decir? Que si subía el precio del petróleo, subía también el precio del gas natural. Y se desencadenaba toda una serie de problemas, por ejemplo, para la industria petroquímica o para la industria que dependía del gas, la del vidrio, por ejemplo, en Monterrey, que apenas subía el precio del petróleo, subía el gas, y empezaban a quebrar y a tronar y a rechinar. Los consumidores también les subía el precio del gas y había que hacer convenios, descuentos, rebajas, subsidios. Pero ahora, amigas y amigos, por primera vez desde hace pocos años, ha subido el precio del petróleo y no ha subido el precio del gas natural. ¿Eso qué significa? Nos da una gran ventaja a países que tenemos mucho gas natural, como es México, de detonar a todo nuestro aparato productivo. Por ejemplo, el combustóleo, siendo un derivado del petróleo, malón, digamos, no es como la gasolina. Ya ven que gasolina hay la premium y la magna, en fin, todavía el combustóleo es, digamos, el combustible de menos calidad, vamos a llamarlo así. Pues aún así el combustóleo sale más caro a Comisión Federal de Electricidad para alimentar esta planta que el propio gas natural, que es mucho más limpio. ¿Por qué se da este cambio en el precio del gas natural que lo disocia del petróleo? Pues son muchas razones. Una, por ejemplo, es que generalmente, hasta físicamente, el gas estaba mayoritariamente asociado al petróleo. Se saca petróleo de un pozo y en el mismo pozo va el gas con el petróleo, y lo que tiene que hacer, por ejemplo, es separarlo. Entonces tienen un valor equivalente saliendo de ese pozo. Luego fue evolucionando y hace algunas décadas se perfeccionó la tecnología para sacar gas de yacimientos no asociados al petróleo, que es toda la cuenca de Burgos, por ejemplo, donde el gas se saca de yacimientos donde no hay petróleo. Y del propio gas se limpian algunos sólidos que tiene, algunas gasolinas también, por cierto, y se toma. Pero recientemente se encontró esta tecnología que se llama el shale gas, que es como sacarle el gas, pues ahora sí que literalmente a las piedras, ¿no? Ustedes han oído esta expresión de que es como sacarle agua de las piedras. A lo mejor no se puede sacar agua de las piedras, pero resulta que gas sí, ¿no? Y es como, digamos, chupar las piedras, y de las moléculas dentro de la roca sale gas, con lo cual se cambió totalmente la industria del gas en el mundo. Estoy hablando del año pasado o antepasado para acá. Este es un cambio verdaderamente notable. ¿Y a dónde llevamos esto? Que según nos dicen los expertos, México probablemente es el cuarto país con mayor cantidad de shale gas en el mundo, lo cual nos debe llevar a acelerar nuestro proceso de inversión en gas para poder aprovechar esta ventaja. Pero además, lo que tenemos que hacer nosotros es a prisa extender la red de ductos para que todo el país pueda tener, por ejemplo, industria mucho más productiva, que antes no podía tenerla por la falta de gas. Que todo México pueda tener, por ejemplo, gas natural en su casa. Si el usuario quiere usar gas LP o gas natural, que sea su decisión, pero que tenga el gas ahí en la calle donde vive. Y todo esto, amigas y amigos, está detrás de la decisión de este cambio estructural en el mercado de gas natural que hoy estamos anunciando. El hecho de que se haya descubierto el shale gas ha hecho que aumenten las reservas en todo el mundo, particularmente en Estados Unidos. Y de haber sido una de las regiones más caras para la venta de gas, ahora se está convirtiendo en una de las más competitivas. Yo recuerdo cuando era secretario de Energía
el precio del gas llegaba a $10. Se mide por millón de... Espérame, ¿no? Espérame. Se dice BTUs, ¿no? Pero a mí ni me gustan los acrónimos, ni me gustan los nombres en inglés, y se dice unidades térmicas británicas, ¿no? Es una medida ahí rara, ¿no? Pero valía $10, $12 el precio del gas, y con lo cual reventaban las empresas y los hogares. Ahora el precio del gas se ha mantenido más o menos entre $3 o $4 por unidad, de tal manera que esto nos hace muy competitivos y permite que las empresas puedan invertir y desarrollar grandes proyectos de ductos que antes no podían hacer. Ahora, ¿en qué consiste esta estrategia? Son 3 componentes fundamentales. Bueno, son varios componentes, pero yo me voy a referir a 2 de ellos fundamentales. Primero, es fortalecer el marco legal para, a través de un nuevo reglamento, fomentar el desarrollo del mercado de manera más competitiva, más ordenada, más clara para todos los jugadores. Eso ya está dinamizando una mayor oferta en el transporte y comercialización de gas natural, y va a definir claramente los roles de qué le toca hacer a cada quien. Estamos trabajando, como dijo hace un momento el ingeniero, en una reglamentación más clara, sobre todo para todos los industriales. Segundo, un incremento, créanme, sin precedentes, o por lo menos en los últimos 17 años, sin precedentes, en la infraestructura y en la inversión en infraestructura para el transporte y distribución de gas natural. La estrategia que hoy presentamos prevé para el año 2018 montos de inversión pública y privada de más de $8,000 millones para el desarrollo de varios proyectos. Yo agradezco mucho la presencia de los gobernadores que están aquí. Todos ellos me han platicado en algún momento la enorme necesidad que tienen de gas natural, sea para ampliarla en los estados donde ya tienen o para ponerla en los estados donde no tienen. Y yo quisiera pedirle aquí a mis amigos gobernadores brevemente si nos platican los proyectos y los temas que tienen. Si quieren pasar, gobernador de Morelos, y enseguida le pido si alguno de ustedes se anima y nos comparte los proyectos que tienen, ¿no? Mucho gusto, presidente. Muchas gracias, señor presidente. Con mucho gusto. Estimados colegas gobernadores, estimados secretarios y directores del sector energético, amigas, amigos de Sonora. En primer lugar, quiero transmitirles un saludo muy cálido, muy cariñoso de los morelenses. Ha habido un entusiasmo al saber que veníamos a este encuentro, porque mi estado, Morelos, es uno de los estados que hasta hoy no tiene acceso al gas natural. Con el acuerdo que se ha firmado, estamos entrando a esos estados de la República que hoy tendrán mayores y mejores oportunidades. Presidente, fue en enero del 2008 cuando me dio la oportunidad de comentarle, en ocasión de la inauguración de un horno, el más grande del mundo, para la fabricación de vidrio plano, el saber que si Morelos no tenía gas natural, no podía seguir así. De aquella fecha acá, cierto, somos el primer productor de vidrio plano del país, pero ahora, gracias a esta industria muy destacada, francesa, y a otras más, seguramente tendremos oportunidad de un mayor crecimiento. Es un gasoducto que nos unirá a la red que viene de Tlaxcala, Puebla, en un futuro a Querétaro, y son 2 plantas de ciclo combinado. El gasoducto ya fue licitado y fallado, está por arrancar, y la primera planta de ciclo combinado se falla en los siguientes días. Es una inversión de $1,600 millones, pensando en los empleos que Morelos necesita, en las familias que se van a beneficiar en mi estado
Muchas gracias, señor presidente. Gobernador, muchas gracias. Gracias, Marco. Gobernador, Maloba, por favor. Muy bien. Muchas gracias. No es común que después de que el presidente hable, bueno, se nos permita hablar. Bueno, eso es extraordinario. Gracias, presidente. Déjame saludar al secretario de Energía, al director de Comisión Federal de Electricidad, saludar a la Comisión Reguladora de Energía, saludar a todos los que hoy, a Pemex, mi paisano, Suárez Coppel, a todos los que hoy estamos coincidiendo en esta fecha histórica para el país y para esta región norte y noroeste de la República. Decirle, presidente, que nosotros éramos de los estados que no teníamos gas y que pues había décadas enteras en una promesa constante de los distintos actores políticos y un anhelo soñado por todos los actores productivos de mi estado. Somos un estado agrícola, somos el líder nacional en muchos productos en México y queremos salir de ese estado primario. No hay nadie que les sepa sacar mejor producto a la tierra, pero quedarnos en la era primaria y no poder pasar a darle un valor agregado por falta de un insumo como este, era de veras para nosotros un enorme lastre en nuestra productividad. Somos el estado que menos competitivo del noroeste del país, pero hoy que gracias a su visión, que desde que era secretario y que hoy como presidente lo hace realidad, Sinaloa va a poder tener un mayor valor en lo que produce y le saca a la tierra. Sinaloa va a poder aspirar también a poder entrar a la industria petroquímica, los fertilizantes que tanta falta nos hacen para hacer producir nuestro sector agrícola. Sinaloa va a poder aspirar también a tener, ¿por qué no?, una base importante en la industria manufacturera y poderle dar, nos queremos convertir en la capital agroalimentaria de Latinoamérica. Creo que hoy es trascendente, me toca a mí hacer realidad en la firma de este convenio un equipo de trabajo para poder aterrizar en el estado de los 11 ríos un insumo indispensable que le dará y le cambiará la vida a nuestro estado. Le quiero pedir nada más que no solo sea el primer punto o único destino Topolobampo. Queremos que de alguna manera pudiéramos tenerlo en el menor tiempo posible desde Topolobampo hasta Mazatlán. Hay una industria automotriz que ve con muy buenos ojos nuestra ubicación estratégica, al ser un puente entre Asia y el este de Estados Unidos y tener una cercanía con el vecino estado de Norteamérica. Con esto se hace realidad para que los sinaloenses también podamos ir combatiendo ese clima de inseguridad con la generación de empleos que tanto reclama la sociedad. Muchas gracias. Acciones como estas son acciones de gran visión, patrióticas, que le van a dar a México un sentido de competitividad extraordinario. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor presidente, por la oportunidad de compartir con usted un evento trascendental para la vida del noroeste de nuestro país, del país entero, pero particularmente la articulación de infraestructura en nuestra región. Gobernador Padres, colegas gobernadores, señor secretario, amigos todos, muchas gracias por poder concretar un viejo sueño, señor presidente. El sueño de Owen, que iniciaba precisamente en las costas sinaloenses de Sonora, abrir camino tierra adentro hacia el norte, hacia Norteamérica. Chihuahua, el estado más grande de la República, competitivo, que ha logrado el reconocimiento en la inversión, en la manufactura, requiere precisamente de romper este círculo vicioso. Este círculo vicioso que ha sido los altos costos de la energía, los insumos que nos quitan por mucho
la capacidad de competencia. La competitividad se ve gravemente afectada precisamente a veces por el vaivén que usted explicaba puntualmente del valor de los insumos elementales como el de energía. Este nuevo esquema, la inversión para Chihuahua nos motiva. 600 millones de dólares aproximadamente del nuevo ducto de Juárez a Chihuahua. El nuevo ducto de El Encino a Jiménez, con una inversión de más de 1,000 millones de dólares, articulará finalmente al Estado. Y esto nos da en este momento, señor presidente, una oportunidad extraordinaria. La crisis mundial empieza a llevar a las corporaciones a buscar en dónde ser más competitivos, en dónde aprovechar mano calificada, que ya tenemos bien ganada esa posición, que ya tenemos el prestigio de nuestra calidad de mano de obra, nuestra ubicación geográfica, la logística establecida, ha llevado en el esfuerzo de mucho tiempo consolidar esta oportunidad ante una crisis mundial. Hoy para México la crisis es una oportunidad y estos son los pasos que se deben dar. Reconocemos, señor presidente, su decisión, su visión, y para Chihuahua nos da un aliciente extraordinario a lograr que la competitividad se consolide. Hay proyectos fundamentales en la industria, en la agroindustria. Tenemos ahí en Camargo la planta de fertilizantes y agradezco al líder Romero de Champs su visión y su compromiso. Este elemento fundamental que llega el gas natural, independientemente de ser Chihuahua uno de las mayores reservas potenciales en la producción de gas natural para el futuro, nos incorpora decididamente en el desarrollo. Las alianzas que tenemos con Sinaloa, la vecindad con Sonora, nos dan en esa oportunidad de consolidar precisamente las capacidades que tenemos. Muchas gracias, señor presidente. Esta es una decisión histórica que marca a la competitividad del país en un punto esencial en la economía global, que nos permite sin duda recibir inversiones, recibir en estos momentos que se requiere bajar costos en la producción del mundo, recibir en esa condición la inclusión al mercado y a la generación del empleo. Muchas gracias, nuestro reconocimiento desde Chihuahua, señor presidente. Gracias. Pues nada más repito un poco los gasoductos que se están haciendo o que se van a hacer. Uno es el de Manzanillo, que va a conectar Manzanillo con Guadalajara. Ese ya está hecho, estamos ahorita en una etapa de pruebas y pronto va a arrancar. Un segundo que es el gasoducto de Morelos, que viene desde Puebla hasta precisamente Cuautla, Cuernavaca. Ahí se va a hacer una central de Comisión Federal de Electricidad que le va a suministrar un gran poder eléctrico a la Ciudad de México y al Valle de México, aparte de alimentar la industria de Morelos. Precisamente esa planta de cristales para coche se estableció ahí con la condición y la promesa que se les hizo de algún día llevarles gas natural, y la verdad es que no se les llevó. Ahora sí va a llegar el gas natural porque han tenido que pagar terribles costos, o sea, han salido de competitividad precisamente por pagar otros combustibles. El gasoducto de Tamazunchale a Querétaro, al Saus. Déjenme decirles también que como secretario licitamos el gasoducto que iba de Tuxpan a Tamazunchale. Se hizo una gran planta de ciclo combinado ahí, y ahora se va a seguir para darle redundancia y fortaleza a todo el suministro de gas del Valle de México. El gasoducto de Chihuahua, que ya comentó el gobernador, no es el primero, ya hay otro, pero la verdad el crecimiento industrial de Chihuahua necesita duplicar prácticamente esa capacidad. El gasoducto de Los Ramones, que viene de Monterrey hacia el centro, que va a eliminar los cuellos de botella que hay en la distribución de gas. El gasoducto del noroeste, que es que va a pasar aquí por Guaymas y que va a fortalecer toda la operación del sistema de ductos de la región, va a permitir abastecer a la industria, a las termoeléctricas, va a permitir que esta termo de CFE sea sustituido el combustóleo por gas natural, y eso la puede hacer más eficiente, independientemente de poder poner otras generadoras en la costa del Pacífico. Llegará hasta Sinaloa, llegará a Topolobampo y seguramente también llegará a Mazatlán, gobernador. Esperemos más temprano que tarde, ¿no? El ducto de Zacatecas. Zacatecas es otro estado que, como Morelos o como Sinaloa, no tiene gas. Y también, pues la única industria que tiene es la minería, agricultura
con muchos problemas, sobre todo en estos años terribles de sequía. El turismo, con gas, Zacatecas va a tener industria. Y ese ducto va a venir de Aguascalientes hacia el norte, y ojalá un día lo podamos conectar hacia Saltillo para hacer un ciclo completo. Finalmente el ducto de Yucatán. En fin, 8 proyectos, amigos, que representa construir casi 4.500 kilómetros de ductos para el transporte de gas natural. ¿De qué estamos hablando? De 40% más de ductos en el país en los próximos años respecto a lo que había. Y me gustó mucho la metáfora que se utilizó. Esos 4.500 kilómetros es como hacer un ducto desde Tijuana hasta Cancún. Una distancia enorme. En fin, la inversión, calculamos esta inversión de 8,000 millones de dólares, más por lo menos otros 2,500, 3,000 yo creo que se van a hacer en redes de distribución de gas industrial y doméstica en todas las ciudades por donde va a pasar, más la inversión de industrias que va a llegar desde petroquímicas, de acero, industria pesada, automotriz, a todos estos lugares que carecían de ella. Total, estamos hablando de una inversión de más de 10,000 millones de dólares en construcción de ductos y en distribución, sin contar, yo creo que serán varias veces más la inversión potencial en la industria para México. Gana México con este proyecto, porque llevamos gas natural a estados que no tenían de él, que no tenían de gas, que no disponían de él, a Zacatecas, a Colima, a Sinaloa, a Morelos. Duplicamos la capacidad de otros estados como es la de Sonora o la de Chihuahua. Llevamos desde luego competitividad a varias zonas del país. Gana la economía, que va a tener una fuente de crecimiento muy competitiva a lo largo y a lo ancho del país. Gana también el medio ambiente al tener en el gas natural un combustible menos contaminante que el petróleo o que el combustóleo o que el gas LP. Ganan los consumidores también al tener este combustible más seguro, más barato, más económico. A mí me da mucho gusto, amigas y amigos, lanzar desde aquí de Guaymas esta estrategia de cambio en el modelo y en el mercado de gas natural en México, y sé que con este nuevo lanzamiento del sistema de ductos y distribución de gas natural estamos poniendo a México en la ruta del futuro. Un México moderno, fuerte, próspero, como todos lo queremos en este siglo XXI. Muchas gracias y enhorabuena para todos.